Bienvenidos a Sobre la Mesa de Revista Factum, el programa donde tú formas parte de esta redacción. Acompaña a nuestra jefa de redacción, Jessica Ábalos, en esta conversación con Wendy Monterrosa, directora de Voz Pública, y Herminia Funes, directora de Radio YSUCA. ¿De qué hablan? Bueno, de cómo no tenemos todavía resultados contundentes de las elecciones legislativas y sobre qué podemos esperar de las elecciones municipales. Acompáñanos. Bueno, miren, en este programa comentamos las investigaciones de Factum, pero la coyuntura electoral no nos está dejando avanzar porque hace 8 días estábamos diciendo aquí que no teníamos resultados y hoy nuevamente estamos aquí diciendo no tenemos resultados, y lo que tenemos de diferente respecto al anterior programa es que hay más desorden y están ocurriendo más irregularidades. Así que bienvenidas a ambas. Eso es un poco la idea de esta conversación, que desde una mirada periodística comentemos qué es lo que ha estado pasando, y quisiera que empecemos con eso. Hablemos de todo el desorden que se ha visto. Ambas son jefas de medios, han enviado a sus equipos, no sé si se han tenido que mover personalmente, pero han visto todas las irregularidades en el gimnasio donde se está realizando el escrutinio. Así que empezaría con eso. Si quiere, empecemos con usted, Herminia, comentando un poco todo lo que han visto a lo largo de esta semana. Bueno, realmente gracias primero por la invitación, saludos a su audiencia, y creo que es importante señalar cómo se siente uno como periodista dando cobertura a esta actividad cuando, en mi caso, digamos, he cubierto desde la firma de los acuerdos de paz. Y entonces usted se enfrenta ahora a un escenario en el que no sabe realmente qué es lo que puede llegar a pasar. Porque usted podía advertir algunas situaciones que se denunciaron previo al evento, ¿verdad? Usted sabía que estábamos partiendo de una elección en la que había inconstitucionalidad. Pero todo lo que se presenta después, al final la gente se expresa como que, miren, es demasiado esto que ocurre, y dice, ¿será que vale la pena acudir al próximo evento si ya todo esto está prácticamente armado? Creo que es una burla realmente no a los partidos, ¿verdad?, sino una burla a la gente que se toma el tiempo de ir a votar. Y ahora resulta que usted ya puede llevar su plumón para marcar su papeleta, ¿verdad? Una cosa nunca antes vista, no, ¿verdad? Exactamente. Eso sí es, no recuerdo en otra elección que hayamos visto algo parecido. De hecho, en el instructivo aparece que el paquete electoral contiene crayones. O sea, es decir, yo creo que todos los que votamos acá lo hicimos con un crayón, no con un plumón. Totalmente, totalmente. Pero con la información que ahora sale, entonces usted dice, bueno, cualquiera ahora pudiera, eso sugiere que usted lleve su marcador. Entonces estamos en un ambiente, nosotros desde la radio enviamos a los equipos, hemos estado visitando centros también, y usted lo que observa es un caos. Y hay temor porque no sabe qué es lo que viene cuando mira esas grupos, ¿verdad?, de personas que no sabe realmente si son simpatizantes o si son personas contratadas, ¿verdad? Y bueno, aquí hacemos la broma en la redacción de Factum de cuándo nos vamos a poder ir de vacaciones, porque no nos salieron los planes de tomarnos los días libres, porque nos ha tocado, por el contrario, redoblar turnos. Nosotros no estamos acostumbrados a ir a cubrir fin de semana porque es revista, pero ahora tenemos que estar permanentemente por todo lo que está pasando. ¿Cómo ha sido el caso de usted, de Wendy, en Voz Pública? Mira, esta situación ha sido bastante preocupante porque desde el inicio yo creo que es importante decir que este proceso electoral, hablo en general, ha tenido desde el comienzo una particularidad muy importante, y es la reelección inconstitucional. Estamos hablando de un candidato que es ilegal, es decir, en al menos 6 artículos de la Constitución dice que no se puede reelegir. De hecho, esto es algo que no había pasado desde 1935 con Maximiliano Hernández Martínez, hablamos de 89 años, y esto lo que dice es que se plantea un escenario bastante complicado. Luego de eso han venido, digamos, una sucesión de acontecimientos bien preocupantes, como por ejemplo la aprobación de una ley de sufragio en el exterior, donde a juicio de especialistas se ha cuestionado muchísimo, que tiene muchos vacíos. Esta ley, por ejemplo, no establece un padrón para las personas que voten en el exterior, problemas de transparencia y una serie de cosas que hemos documentado. En cuanto al día D, nosotros, por ejemplo, también enviamos a un equipo de cobertura todos estos días. Ha sido difícil, obviamente, porque tampoco no lo teníamos presupuestado. Es decir, creo que todos pensamos que íbamos a tener unos resultados el 4 de febrero, pero lo que ha venido pasando es una serie de irregularidades que yo lo veo una combinación entre quizás acciones que son, digamos, fallas que ha tenido el Tribunal Supremo Electoral, combinadas con una
cantidad de ilegalidades. Y esto es bien complicado porque lo que genera es que la ciudadanía en general no tenga confianza en los resultados. Y vaya, aquí quedó claro que ya tenemos un resultado contundente en la presidencial, que es inconstitucional la base, eso está claro también, pero la pregunta que tenemos, ya vamos a cumplir 15 días desde la elección, no hay resultados y la pregunta es ¿qué va a pasar con eso? Y con todas las irregularidades que hemos visto, como por ejemplo esto de voto con plumón, que no coincide la cantidad de votantes con el máximo permitido, como el incumplimiento del instructivo, la pregunta que nos hacemos acá en la sala de redacción, y quiero ver cuál es el análisis o la discusión interna que tienen en ambos medios, es podemos llamarle fraude a todo esto que está pasando, porque podemos hacer una lista de irregularidades de todo lo que se ha visto, y si creen ustedes que se configuran las condiciones para decir a estas alturas hubo fraude en las elecciones del 4 de febrero. Yo creo que con todo lo que se ha podido, como dirían los abogados, con toda la prueba que ha desfilado, ¿verdad? Porque ha habido registro por parte de los partidos políticos, de la prensa, de los observadores mismos, de una serie de irregularidades que a usted la llevan a pensar de que esto es un fraude. Pero además se suma la incapacidad de un Tribunal Supremo Electoral que algunos evalúan, ¿hay capacidad por parte de las personas que deberían estar garantizando el proceso, o a estas personas se les llama a que dejen pasar todo lo que han permitido hasta ahora? Porque no hubo, por ejemplo, igualdad de condiciones de los partidos que estaban participando, o sea, no se da el tema de la deuda política, por ejemplo. Entonces, ¿quién era el único partido que podía disponer de propaganda, pero además haciendo uso de todos los medios con los que tiene? Pero a esto se le suma también la participación de los diferentes ministerios. Entonces los ministerios también se suman, ¿verdad?, a apoyar toda esa propaganda. Entonces estamos viendo un fraude descarado, ¿verdad?, avalado por los diferentes ministerios y por algunas otras instituciones autónomas que están prestas a obedecer y a decir a sus órdenes, señor presidente, lo tenemos que hacer. Los comunicadores institucionales están poniéndose el chaleco y tienen que salir a cumplir lo que les ordenan. Eso es bien preocupante. Yo el domingo me encontré a gente de comunicaciones de la presidencia vestidas de civil sin color partidario, pero haciendo esas funciones. Hay gente que le estamos pagando el salario para que esté haciendo otras funciones, está cuidando el voto, cuando debería de estar haciendo cosas completamente diferentes. Herminia, de lo que dice Herminia, Wendy, me quedo con que es una mezcla de dos cosas. Según entiendo, Herminia lo ve como si hay fraude, pero también es una mezcla de ineptitud de los magistrados del TC. ¿Vos coincidís con ese análisis o crees que definitivamente aquí hay una mano que está torciendo todo? Yo creo que coincido, porque lo decía al inicio, creo que es una combinación entre cuestiones, digamos, fallas que se pudieron prever en un inicio de parte del Tribunal Supremo Electoral y que el tribunal, el ente colegiado, tiene todas las facultades para poder regular las situaciones irregulares que se han dado desde la campaña, bueno, desde el inicio con la candidatura inconstitucional y el desarrollo de toda la campaña, con el uso de recursos públicos, por ejemplo, que ha tenido el Ejecutivo para poder hacer proselitismo, la entrega de los paquetes alimenticios. O sea, realmente ese punto a nosotros como redacción también nos genera mucho conflicto, porque es irónico. Nosotros hemos cubierto sobre todo el tema del impacto del alza en el precio de los alimentos en 2022 y 2023, donde el gobierno del presidente Bukele, lejos de establecer medidas para poder beneficiar a la clase baja, es decir, a la gente que está en extrema pobreza, que de hecho en los 4 años de esta gestión incrementó el número de hogares de 89,000, pasó a 170,000 hogares en extrema pobreza. El gobierno del presidente Bukele lo que hizo es que en su plan antiinflación benefició a la clase media y no benefició a la clase, es decir, a las personas que están en condición de extrema pobreza. Eso te dice mucho, no solamente de las prioridades de este gobierno para la gente que no tiene nada y que es la más desfavorecida, sino que también hay un desprecio por los pobres. Al menos así lo vemos nosotros desde adentro. Y el hecho de que a 3 semanas antes de que se establecieran las elecciones, el gobierno entregara paquetes alimenticios a las familias, es una cuestión indignante, pues porque obviamente lo estaban haciendo para poder obtener votos. Es que yo creo que la prioridad es la foto, ¿verdad? Está claro que la prioridad es la foto de esa gente recibiendo las cajas de comidas. Y bueno, hay algunas cosas que ya empezamos a saber
a saber, entre comillas, porque nos estamos informando casi que por Canal 10, porque el Tribunal Supremo Electoral ni tan siquiera no fue capaz de muchas cosas y tampoco de trasladar la información que ya está procesando de manera ordenada. El tribunal no está digitando, sí está subiendo actas, pero no nos está dando datos concretos como decirnos, sí, estos son los diputados oficialmente electos. Y eso sí lo están haciendo desde Canal 10, donde llevan su propia cuenta. Pero atendiéndonos a esos resultados que ya está sistematizando el Canal 10, la gran sorpresa, creo, hasta ahora es el renacimiento del PCN, porque eso es una cosa que no lo veíamos venir según las encuestas, que creo que nadie se lo esperaba, porque además es un partido de estos que podrían catalogarse como de los dinosaurios, ¿verdad? Claro. De los que hemos tenido en la política salvadoreña. Y quisiera ver cómo lo leen ustedes. ¿Qué pudo haber pasado para que un partido como este tenga un resurgimiento? Porque a la fecha, si nos atenemos a estos datos, ya lleva 2 diputados. Sí, yo creo que se pueden hacer muchas lecturas, pero hay un elemento que yo también quería plantear, y es el tema de la presencia del ejército en las calles, ¿verdad? Previo a las elecciones, las calles estaban inundadas. Entonces a usted eso le podía decir muchísimas cosas, ¿verdad? ¿Cómo sale usted a votar? Y con el tema del PCN, mire, yo creo que aquí no es raro, ¿verdad? Incluso se hace la broma que él tenga no 60 diputados, que tenga 84 o que tenga 100. Él puede tener los diputados que quiera, porque él puede modificar cuando quiera las leyes, o sea, porque si no se respeta la Constitución, menos se va a respetar cualquier otra normativa existente. Entonces él va a tener los diputados que se le antojen. Y si quiere revivir a estos partidos dándoles diputados, pueden hacerlos. O sea, ¿qué está pasando con las papeletas? Están denunciando que algunas las han puesto ellos, entonces van a marcar las que se les ocurran o con quienes les interese pactar. Entonces, 2 diputados que pertenezcan a este partido van a ser 2 votos más para ellos en la Asamblea Legislativa. Entonces, yo creo que a estas alturas nada debe extrañar, ¿verdad? Nada, porque creo que han demostrado desde que entran al gobierno que son capaces de todo y que hay un total irrespeto a las leyes. Entonces creo que el espejo que teníamos de Nicaragua lo tenemos cada vez más cerca y entonces ante este panorama queda únicamente el que podamos documentar, porque es triste que haya organismos internacionales que se pronuncian y felicitan en un primer momento, ¿verdad? Cuando no se tenían datos en firmes. Entonces uno dice, bueno, ¿qué nos queda hacer si esos ojos que nosotros queríamos que acompañaran el proceso o no vieron, ¿verdad? O se les asesoró mal o qué ha pasado? Pero le digo, esto que está pasando con el PCN no es de extrañarse, ¿verdad? Y que sigan sumando más diputados, o sea, al final tendrá los que a él se le ocurra. Uh-huh. Y podríamos llamarle que vaya a ser podríamos creer que vaya a ser oposición el PCN si, digamos, logra consolidar 3 o 4 diputados, si hemos visto en el pasado que el PCN se ha caracterizado por ser el compadre del gobernante de turno. Mira, es imposible, creo yo, viendo esos antecedentes, yo no creo que el PCN vaya a ser un partido de oposición, o sea, creo que hay bastantes datos y ejemplos en la historia de lo que ha representado este partido en el Congreso y cómo ha funcionado, cómo ha operado y cómo se ha aliado con los partidos que están en el gobierno, que lo más probable es que no sea una oposición. Yo creo que es un partido tradicional que todavía tiene cierto arraigo en algunas zonas y que por eso pues ha logrado ese caudal de votos. Otro punto importante es que este partido, a diferencia de otros, bueno, esta campaña fue, como decía ya Herminia, totalmente desigual, es decir, el Ejecutivo tenía todos los recursos y los partidos de oposición prácticamente no tenían nada. Cuando habían perdido un caudal de votos importante, no tenían la deuda política, una situación financiera también complicada dentro de los partidos políticos, pero habían ciertos partidos como el PCN que tenían, por ejemplo, al menos se veía, estas vallas grandes que están en ciertas zonas, ¿no? O sea, eso a mí al menos me llamaba la atención porque no lo veías en otros partidos, es decir, solamente, evidentemente, partidos como Nuevas Ideas que tienen recursos para poder pautar en vallas, MUPIs, hacer proselitismo en redes sociales y en medios tradicionales. Esto creo que pudo haber sido un factor, pero sí, yo no creo que se considere como una oposición, o sea, yo creo que ya hemos visto en el pasado cómo ha funcionado este partido y prácticamente lo que va a pasar es que se vaya a adherir al proyecto oficialista y eso pues no va a significar pues ningún contrapeso.
lo cual es bastante grave lo que estamos pasando. O sea, yo creo que hay que vernos en el espejo de Nicaragua y de Venezuela. Ya lo decía Álvaro Ortiga hace unos días con nosotros en la entrevista, decía, no hay que verse en el espejo de ahora, sino hace 15 años, y me parece como bien adecuado ese análisis, porque realmente, claro, lo que ha pasado en esos países es que más de una década, en 2 décadas, ha llovido mucho, ha pasado mucho, la gente ha sufrido. Y al compararse ahora con El Salvador, nosotros estamos prácticamente dando los primeros pasos, aunque tenemos, digamos, a mi juicio, momentos acelerados, es decir, donde la democracia está en deterioro. Bueno, ya no somos democracia, somos una autocracia electoral, y donde es probable que estemos ya prácticamente en una dictadura. Cuando hablo con periodistas de Venezuela, de Nicaragua, yo les digo que yo la diferencia que veo entre lo que ha hecho Bukele y lo que hicieron sus dictadores es que Bukele hace todo más rápido. O sea, tiene la agilidad de hacer lo que Ortega hizo en menos tiempo. Es más eficiente. Es más eficiente y además más aplaudido. Sí. Y además es publicista, que yo siempre insisto esto, porque no sé si ya se fijaron que en la televisión ya van un paso adelante. Nosotros estamos viendo cómo quedaron y ellos ya están haciendo aquella campaña emotiva de les dedicamos el triunfo a ustedes y casi que con la lagrimita para decir sí, es por ustedes, por los salvadoreños, cuando todavía se está debatiendo cuál fue el resultado de la legislativa, que eso todavía no está dado por cierto. Ahora, han pasado muchas cosas, estamos cubriendo en condiciones adversas en el gimnasio, porque quien decide dónde te moves es la gente de Nuevas Ideas, ni tan siquiera son los de comunicaciones del tribunal. Y al mismo tiempo, esta semana pasó algo bien curioso que me gustaría que comentáramos, que es un caso de desinformación, porque ustedes hacen mucha verificación, Wendy, y creo que ustedes también, en una entrevista, la diputada de Vamos llegó a decir que era falso lo que había publicado Diario El Salvador en esta madera, en esta portada, donde decían que la oposición pide el recuento de votos para que le den los votos a ellos. Creo que todos lo vimos, ¿verdad? Todas lo vimos. Y me parece muy curioso ese caso por cómo se está moviendo todo el aparato de propaganda del gobierno, Canal 10, Diario El Salvador. Y usted llegó directamente a una diputada a decir, no, mire, eso es falso en la radio, y no sé si ustedes dieron algún tipo de análisis de esa portada, porque fíjate realmente que esa portada pareció... no lo hicimos, pero de hecho vi las declaraciones que dio Luis Laínez, que es director de Diario El Salvador, en la entrevista que dio en La Tribu, donde hablaba de la madera, pero de hecho creo que Claudio le cuestionaba y le decía, sí, pero esta madera es tendenciosa justamente por cómo estaba planteada. Y entonces en el cuerpo de la nota ya decía algo totalmente diferente. Él trató como de argumentar y todo, pero no le dimos seguimiento a eso porque habíamos estado con otras cosas. Pero creo que esto es parte, el tema de la desinformación es una marca, digamos, importante en la política de comunicación del presidente Bukele. Y yo creo que no tenemos que olvidarnos de eso. Es impresionante la cantidad de contenido engañoso, de contenido falso que se difunde, no solamente por su figura y la gente que está alrededor, sino que también prácticamente pues los funcionarios de instituciones a veces que son hasta pequeñas, ¿no? Entonces creo que eso es bastante complicado. Y en este caso también me llama la atención el papel del Canal 10, porque a excepción de sus equipos, seguramente han notado, ellos sí andan en los pasillos sin ninguna restricción. ¿Por qué esa diferencia? Claro, es de inferir cuál es la diferencia, pero entiendo que ustedes también han tenido problemas para acceder a los espacios y documentar las irregularidades. Totalmente, y ha habido momentos en los que se ha conocido que únicamente medios del Estado son los que podían ingresar a ciertas áreas, ¿verdad? Pero también hay otro fenómeno con esto, y es que algunas personas que deberían estar haciendo observación, y entiéndase Procuraduría de Derechos Humanos o la misma Corte de Cuentas, ¿quiénes son las personas que portan esos chalecos? ¿Realmente son personas que representan a la institución? Amén de lo que sea la institución. Pero yo creo que esa es otra buena pregunta, ¿verdad? Porque nos ha llegado información de que simplemente, ¿verdad? Puede tratarse de simpatizantes a los que se les pone un chaleco. ¿Y cómo se verifica? ¿Cómo se constata que realmente ellos están representando a estas instituciones y que deberían estar jugando el papel que les mandata la ley y no lo están haciendo? Pero yo creo que todo este manejo por parte de los medios públicos, ¿verdad? Están bocados
volcados totalmente a favorecer pues los intereses de quien les está dando órdenes y que si no las cumplen, yo creo que hay mucho miedo de lo que les pueda pasar. Sí, yo en ese punto hay algo que a mí me preocupa mucho, porque si bien desde los medios independientes como nosotros estamos haciendo un esfuerzo importante en documentar la serie de irregularidades que están pasando en este proceso electoral día con día, ¿no? Al final la información tiene un alcance que no es suficiente. Es decir, estamos frente a un aparato que tiene prácticamente todos los medios tradicionales, es decir, radio, televisión. Yo no escucho lo que está pasando. O sea, yo no escucho en la radio ningún medio de televisión tradicional, en un noticiero, por ejemplo, que están documentando lo que estamos documentando nosotros con el desastre que tiene el Tribunal Supremo Electoral con el tema de los resultados del escrutinio. Y eso es lo que la gente está consumiendo. Al final, en general, la población en general no está debidamente informada, porque si la gente estuviera informada y supiera lo que realmente está pasando, porque son prácticamente cada día es una lista de irregularidades sin fin, que creo que una es peor que la otra, ¿no? Entonces es bien complicado. Yo creo que la gente, si supiera realmente lo que está pasando, estaría indignadísima, porque eso representa un grave atropello a sus derechos, ¿verdad? O sea, el viciar todo este proceso, el manipular, el trastocar los datos como lo están haciendo, en que el ente colegiado, que se supone que es que tiene todas las facultades para poder garantizar este proceso electoral con responsabilidad, con transparencia, el árbitro electoral, al final, le ha entregado en bandeja de plata al presidente Bukele y a sus intereses y a su partido, pues este proceso. Yo justamente hoy vi un titular que me dio risa porque decía, avanza el escrutinio. Ese es el titular en televisión nacional y no de un canal público. Bueno, que debería de ser un canal con más información equilibrada, pero yo decía, bueno, y entonces la gente, ¿cómo se va a enterar? Justamente esa era la pregunta que me hacía, porque nuestro alcance obviamente es pequeño comparado con estos medios masivos. Y a esto me llevaba a la siguiente pregunta, ¿qué nos depara para lo que se viene? O sea, estamos a 2 semanas de una nueva elección en medio de este desorden, de este caos, de burdas irregularidades, porque no son casos sencillos, sino cosas burdas. ¿Qué nos depara, no a la prensa, sino qué le depara a la ciudadanía que viene a un nuevo proceso electoral? Yo he escuchado muchas voces a través de los espacios de denuncia en la radio, donde la gente está diciendo, miren, yo no voy a ir a votar. O sea, la gente, creo que alguna, ¿verdad?, la que logra enterarse. Yo trataría de ser más optimista y yo creo que nuestros medios sí tienen alcance, ¿verdad? Tal vez no el que quisiéramos, pero llega a determinados sectores y esto se multiplica. Porque un dato que no hay que dejar suelto es qué porcentaje de la población apta para emitir el voto es la que acudió a las urnas y de ese porcentaje, ¿cuál fue el porcentaje que votó por el presidente? Entonces yo creo que si vemos esos números, no es más de la mitad de la población, no es toda la población que le apoya. Entonces yo creo que si nos ponemos a ubicar los números donde corresponden, nos podemos dar cuenta de que la gente sí está entendiendo, porque yo creo que una cosa es que usted quiera admirar al muchacho porque le gusta cómo usa la gorra, porque es cool, etcétera, y las personas están en la libertad de ver simpático al muchacho. Pero otra cosa es que la gente quiera votar por él, pero que luego no le parezca un diputado al que jamás se escucha con una propuesta. Y entonces, ¿cómo se siente el ciudadano o la ciudadana que emitió un voto y que sabe que no se va a ver representado porque nuevamente el señor va a volver a tener todo el poder? Entonces, creo que el salvadoreño al final piensa, analiza, se entera, aunque le llegue por rumor lo que salió en Voz Pública, lo que publicó Factum, que es lo que están diciendo en la radio. Entonces la gente denuncia y como que la misma gente que estaba en mesas, y ojo, gente de Nuevas Ideas, estaba diciendo, yo no voy a participar en mesa en la próxima elección. El tema de las condiciones en las que estuvieron el día 4, entonces la gente, si ellos mismos están diciendo no, ahora habrá que ver la amenaza que les van a poner, porque hoy nos contaban de amenazas que está habiendo para la gente del tribunal, ¿verdad?, que ya no quiere participar. Entonces, por miedo, como se ha manejado el país desde el 2019, o sea, toda la gente usted la va a ver perfumada, bañada y todo el día de la elección porque tiene que cumplir por miedo. Entonces, pero
yo sí quiero creer, ¿verdad?, que la gente está entendiendo y porque ha sido muy burda la forma en la cual se ha hecho este fraude. Es decir, el PCN, ¿verdad?, que como decía Wendy, la historia ha registrado de cómo tenían arte para hacer los fraudes, o el otro partido que legalizaba las cosas para luego poder robar y hacerlo robar de forma legal, pero esta gente como que no copió bien, no aprendió bien y lo han hecho demasiado burdo. Entonces creo que el salvadoreño se ha sentido ofendido, aún que simpatizara con el joven presidente. Entonces yo creo que a la gente sí le está calando esta situación caótica que estamos enfrentando cuando él nos ha vendido como el país más cool, que las mejores elecciones, el ranking mayor, o sea, creo que la gente ha caído en la cuenta de que le han tomado el pelo. Vos, Wendy, ¿cuál es tu pronóstico para los días que se nos vienen? Mira, a mí me preocupa mucho que el Tribunal Supremo Electoral a estas alturas no haya presentado un plan de cómo va a ajustar todos los errores que ha cometido en este proceso de presidenciales. Yo creo que esto es básico, no solamente por un tema de transparencia, sino que también por la confiabilidad que el Tribunal Supremo Electoral debería de tener y debería de estar preocupado porque el próximo proceso, pues, no se dé con esta serie de irregularidades que ha tenido. Es decir, yo creo que este punto es importante, hablar con los medios, con la ciudadanía, explicarle de qué forma va a modificar, pues, todas las fallas que han tenido. Yo creo que eso es fundamental. ¿Y qué tal si se habían preparado para que esto fallara? Es que son demasiadas cosas, claro, ¿verdad? Uno se pregunta cómo es posible. Pero al final el efecto, al menos así lo veo yo, el efecto creo que es bien adverso porque le estás diciendo a la gente no confíes en mí. Es decir, ya decían las encuestas que la gente no tenía tanta confianza en el Tribunal Supremo Electoral. Entonces, ¿qué puede pasar en la próxima elección? Que el porcentaje de abstencionismo sea mayor. En este caso fue el 47%, puede ser que sea un poco más alto, porque la gente no confía en el proceso, porque la gente ha visto el papel del ente colegiado, porque tiene miedo o por una serie de razones, ¿no? Entonces, yo creo que lo que puede pasar es eso. Lo ideal sería que en este momento el tribunal pudiera hacer una, digamos, acción transparente, una acción que hasta ahora no lo ha hecho, y poder decir, mire, este es el plan, con esto vamos a garantizar y tenemos estos y estos controles para poder tener un proceso, digamos, o sea, como se debe, ¿no? Como todos los salvadoreños lo estábamos esperando el 4 de febrero. Y yo creo que la última esperanza que nos queda realmente es la prensa y las misiones de observación electoral que vayan a venir, porque no tenemos una fiscalía independiente que pueda seguir procesos contra las personas que han viciado todo esto. No tenemos una corte de cuentas que se ha metido en el tema electoral, tampoco es independiente. Recordemos que la presidenta de esa institución fue precandidata a diputada de Nuevas Ideas. ¿Qué vamos a esperar a independencia de esa institución? Tampoco tenemos una Procuraduría de Derechos Humanos que esté alzando la voz y diciendo, mire, aquí se están cometiendo todas esas irregularidades. Entonces, ¿qué nos queda? Yo creo que instituciones acá de control no tenemos. Quizá va a ser trascendental el trabajo que sigamos haciendo desde los medios y también que tanto las misiones de observación se redoblan, porque mi impresión fue que en la anterior, en esta que acaba de pasar, fue bien baja la cantidad de misiones de observación que había. Sí. Y bueno, ahora que ya con este desorden, con todo este caos, a lo mejor sí se acredita nueva gente y nos puedan dar más garantías de que se solventen o al menos de que se sientan más vigilados, porque yo creo que el gran problema es que no se sienten vigilados, o sea, sienten que pueden hacer lo que se les da la gana y que no va a pasar nada. Y yo creo que también el error inicial lo cometieron los partidos políticos, es decir, Arena y el FMLN. Arena y el FMLN, a mi juicio, debieron estar en el conteo de votos. Yo entiendo el tema que estaban demandando por parte del Tribunal Supremo Electoral que actuara distinto, ¿no? Correctamente y apegado con lo que dice el Código Electoral, el de partidos, está bien, pero los partidos políticos, como los demás estuvieron ahí, tenían que tener vigilancia de alguna manera, porque claro, el proceso ha sido, como ya todos hemos visto, un caos, y la representación que ha tenido Nuevas Ideas en todas las mesas del escrutinio ha sido impresionante, súper alta. Sí, bueno, es verdad que se nos vienen semanas de bastante trabajo. Les agradezco a ambas que con todo lo que tienen en sus redacciones hayan tenido el tiempo de estar en este programa y espero que sigamos comentando luego de la siguiente elección qué es lo que pasa y cuáles fueron los resultados y realmente hubo un cambio.
y a ustedes les agradecemos siempre que nos sintonicen y además les invitamos a que sigan las redes sociales de Factum porque vamos a estar siendo los ojos de la ciudadanía en esas mesas, no nos vamos a mover de ahí hasta que tengamos un resultado contundente o al menos un resultado medianamente confiable. Gracias. Esto fue Sobre la Mesa de Revista Factum, el programa donde tú formas parte de esta redacción. Si te gustó este episodio, ve y compártelo en todas tus redes sociales y también puedes seguirnos en todas las redes sociales de Revista Factum y en YouTube, donde encontrarás episodios pasados.